Saludos, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. En esta hora quiero administrar, como dice la palabra de Dios. Pablo lo menciona acerca de él mismo como administradores de los misterios del Señor. En esta hora quiero entregar justamente un tema muy importante, y es entender la intención de la palabra de Dios, comprender a quién fue dirigido y por qué solo a aquellos a quienes fue entregado este mensaje lo pueden entender. De otra manera va a ser muy difícil. Entonces vamos a ver en la carta de Primera de los Corintios, vamos a ir a Efesios también, y vamos a poder entender algunas cosas que, si aquel que lo escucha está dispuesto y está preparado para hacer la voluntad de Dios, va a conocer si esta palabra, si esta doctrina es de Dios o no. Entonces, el título de esta enseñanza es el fundamento de nuestra fe. Y alguien me preguntaba, ¿y por qué esta enseñanza? ¿Cuál es la razón? Porque la iglesia está padeciendo, me preguntó este hermano. Y yo contesté, no necesariamente. La iglesia siempre está padeciendo y siempre está necesitada de muchas cosas. Por eso que el Señor constituyó a los ministros para que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento. Quiere decir que mientras estemos en el cuerpo, siempre va a haber un espacio para mejorar y para madurar. Entonces, la motivación por la cual estoy haciendo esta enseñanza me hizo pensar la pregunta y contesté, es para la edificación de la iglesia en primer lugar, para que el pueblo de Dios fortalezca su identidad, número 2, y para que podamos madurar y crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Y todo esto lo vamos a ir viendo, que se resume en dos puntos muy importantes. El fundamento de nuestra fe. Sabemos lo que dice la Escritura en Efesios y en Corintios y en los Salmos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal, el fundamento donde se va a construir el templo de Dios. Entonces, vamos a leer primeramente Efesios para establecer esta verdad. En primer lugar, Efesios. Y vamos a leer capítulo 2. Capítulo 2. Y voy a correr un poquito porque el tema es justamente el fundamento de nuestra fe. Entonces, cuando leemos el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, esta carta fue dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea que estos fueron los destinatarios de esta carta, y el apóstol estaba esperando que ellos comprendieran lo que él les quería o les estaba diciendo. Entonces, en el capítulo 2 les dice: a ustedes el Señor les dio vida cuando estaban perdidos, como dice la Escritura aquí, en delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y era por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, pero ahora dice, Dios, que es rico en misericordia, versículo 4, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Por gracia sois salvos. O sea, esto es importante, muy importante, que cuando estábamos muertos Él nos dio vida. Entonces, aquí en el capítulo 2, versículo 19, dice: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y aquí vamos a ver
verdaderamente cuál es el diseño y el propósito divino de Dios para el hombre, para su pueblo, para la iglesia. Lo vamos a leer aquí en Efesios capítulo 2, del 20 al 22, que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios relaciona nuestra fe, nuestro crecimiento, nuestro destino final con la construcción de un edificio. O sea, al final, cuando un edificio, un templo, un rascacielos se va a construir, se empieza por el fundamento. Pero ¿cuál es el final de todo planeamiento, de todo fundamento puesto, de todo trabajo hecho? El final es que al final de todo se termine en la cúpula misma el edificio hasta el último detalle. O sea, en otras palabras, el propósito final, que se acabe todo un edificio donde empezó desde abajo de un fundamento. Entonces, nos relaciona a Dios, a su iglesia, a su pueblo y al hombre en sí como un edificio que va siendo construido. Entonces, dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y acá viene la parte que nos interesa a nosotros: en quien ustedes también sois juntamente edificados. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que ser edificados, construidos, pulidos, perfeccionados, fortalecidos? Dios esperando madurez, Dios esperando que lo conozcamos más. ¿Cuál es el propósito final? El propósito final es para que Dios mismo pueda morar, poseernos totalmente, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como dice la palabra, para que Él sea todo en todos y que Él va a andar en medio de su pueblo y su pueblo estará con Él y yo andaré con ellos y ellos conmigo. O sea, en otras palabras, una comunión tal que ese es el propósito de Dios, para que nosotros maduremos, crezcamos en el conocimiento de Dios, para una meta final. ¿Cuál es la meta final? Para que Dios pueda morar, habitar y poseernos totalmente, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, si vamos a 1 Corintios y nos vamos a concentrar allí. 1 Corintios capítulo 1, verso 1, y en el versículo 2, pues en el verso 1, esta carta la escribe Pablo junto con el hermano Sóstenes. Y la escribe a la iglesia que está en Corinto, a quienes, a los que están santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, llamados a ser santos. Entonces, en primer lugar, el fundamento de nuestra fe, todo empieza cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y entonces el Señor nos cambió la vida. O sea que la santidad es un fundamento de nuestra fe que se va a equilibrar con el poder. Se los digo de una vez, la enseñanza ¿en qué consiste? En explicar cuál es el fundamento de nuestra fe. Sabemos que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso casi todo el mundo se lo sabe de memoria, pero ¿cómo se entiende eso? ¿Qué significa? Que el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo nuestro Señor, su palabra, el fundamento principal. Ya sabemos eso. Pero para nuestra edificación, para el fortalecimiento de nuestra identidad, nosotros tenemos que entender cuál es el fundamento de nuestra fe. Y se los digo directo, el fundamento de nuestra fe es el poder y la santidad. Las dos cosas juntas tienen que estar trabajando juntas. Si hay poder, mucho poder, y no hay santidad, esto no sirve. El fundamento no sirve.
Y si hay mucha santidad, pero no hay poder, tampoco sirve, porque no somos efectivos. Entonces vamos a verlo por las Escrituras. En 1 Corintios, el apóstol, en el versículo 5, dice, él daba gracias a Dios por la iglesia y dice, doy gracias a Dios porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en el Señor, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio de Jesucristo ha sido confirmado en vosotros, de manera que nada os falte ningún don. O sea, ¿qué significa esto? Hablando, vamos a ver aquí. Voy a borrar esto. Hablando primeramente del poder. Hablando del poder, aquí en 1 Corintios dice que hemos sido enriquecidos. Número 1, dice en toda palabra. En toda palabra. Número 2, dice toda ciencia. Y número 3, hemos enriquecido así como el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo. 3 cosas. Palabra, ciencia y testimonio de Jesucristo. Todo esto, la iglesia de Corinto había sido enriquecida. O sea, la iglesia de Corinto experimentaba el poder de Dios. Lo sabemos porque la palabra lo dice. Los corintios hablaban en lenguas, profetizaban, tenían don de fe, de milagros, como está en el capítulo 12, 14. Los corintios experimentaban todo este poder. Ahora quiero aclarar, cuando la palabra de Dios dice, el testimonio de Jesucristo ha sido confirmado en ustedes. Entonces, el fundamento de nuestra fe tiene que estar basado en el poder de Dios. Los corintios lo tenían, abundaban en los dones, pero les faltaba santidad. Había uno que estaba acostándose con la mujer de su padre, para empezar. Otros estaban llenos de celos, de envidias y de contiendas. Y la palabra de Dios dice que esa clase de sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Hay toda obra perversa. O sea, los corintios estaban adoleciendo de la parte o de la segunda parte que hace el equilibrio al fundamento, que era la santidad. Lo pueden ver a través de todo Corintios, en la primera carta y la segunda carta. Entonces, pero vamos ahora a concentrarnos aquí, que para que nosotros tengamos el fundamento de nuestra fe bien claro, es necesario que la iglesia experimente los dones del Espíritu Santo en toda palabra, en toda ciencia. Y en tercer lugar, que el Señor mismo, Jesucristo nuestro Dios, dé testimonio él mismo en medio de su pueblo a través de los dones del Espíritu Santo, a través de la profecía, a través de las lenguas y su interpretación, a través del don de conocimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Eso lo dice acá la Escritura. El testimonio ha sido confirmado en medio de ustedes de tal manera el testimonio del Señor Jesucristo ha sido confirmado entre ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don. O sea, cuando hablamos de dones, ahí lo pueden ver, capítulo 12, dice, verso 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo.
pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este, o sea, a este miembro del cuerpo les dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, la iglesia de Corinto abundaba en el poder de Dios manifestado. Había palabra, había profecía, el testimonio del Señor Jesús estaba presente. Los demonios salían, los enfermos eran sanados. Había revelación y se descubría los pecados, la inmundicia de la gente a través de la palabra de ciencia, y había consejo de Dios con la palabra de sabiduría. Pero había una falta total de santidad. El Señor dijo que podrán echar fuera demonios, podrán tener la fe abundante de tal manera que hagan traspasar los montes al mar, pero en aquel día, por más que hagan milagros, por más que los demonios se sujeten a ustedes, si no hay la santidad, les voy a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Entonces, iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no te equivoques. ¿Cómo saber? La anterior enseñanza hablé de un tema importante acerca de las iglesias, cómo se ordena un pastor, quién ordena a los pastores. Estuvimos enseñando que Dios llama, Dios es el que elige. Algunos Dios nunca ha llamado y se hacen pastores, pero aquellos que Dios sí eligió y los llamó y no tienen el fundamento bien puesto, que es fluir en el poder de Dios, la manifestación del poder y de los dones, pero si no hay santidad, pues hay un tremendo problema. No tienen nada, no tenemos nada. Si no tenemos estas dos cosas funcionando en nuestras vidas, es como que si no tuviéramos nada. El Señor le dijo, apártense de mí, no entran en el reino de los cielos. Entonces, estamos enseñando aquí que la santidad es un fundamento conjuntamente con la fluidez y la manifestación del poder de Dios. Ahora, la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo tiene que fluir y tiene que madurar en los dones del Espíritu Santo. En la mente de Dios, una iglesia que ha sido enriquecida con las bendiciones de Dios, en la mente de Dios, ¿eso qué significa? Ay, que hay bastante alegría, que hay bastante amor, sí, qué lindo. Bueno, está bien que haya mucha alegría, que haya mucho gozo, sí, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, y está bien, pero no podemos ignorar al elefante en medio del cuarto. Cuando una congregación nunca hay la manifestación del poder de Dios, nunca hay el testimonio del mismísimo Señor Jesús hablando a su pueblo en profecía, en visiones, en palabra ciencia. Cuando el Señor está en silencio, no habla, no hay dones, entonces la iglesia no está enriquecida. Es lo que yo llamaría una iglesia pobre y desventurada. No quiero decir ciega, pero pues desventurada y pobre. Entonces debemos anhelar los dones espirituales conforme a las Escrituras y debemos de profetizar, como dice la palabra de Dios, pero que sobre todo profeticéis. O sea, Dios nos anima a ser enriquecidos en los dones y el poder de Dios, como dice la Escritura, para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. O sea que el fundamento de nuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios. Entonces la gente se concentra ahí. Está bien, pero si no tienes sanidad, estás muerto.
Entonces, si seguimos leyendo la escritura, en 1 Corintios, vamos al capítulo 2. Dice aquí la palabra de Dios. Así que cuando fui a ustedes para anunciarlos el testimonio de Dios, ¿se dan cuenta? Pablo iba a anunciar el testimonio de Dios. ¿Cómo fue? Dice, no con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea que, ¿para qué? Cuando yo fui a ustedes, fui a anunciar el testimonio de Dios. ¿Cuál? El testimonio de Dios en medio de ustedes. ¿Cómo? Con milagros, prodigios, sanidades, palabras de ciencia, profecía, lenguas, interpretación, milagros y prodigios, don de fe, por el mismo Espíritu Santo. Entonces fui con poder. ¿Para qué? Para que ustedes, Corintios, su fe, su fundamento donde se paran, no sean palabras lindas de automejoramiento, de ánimo. No. Su fe tiene que saber algo desde adentro, que hay poder de Dios fluyendo, para que su fe no esté fundada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Claro que más hablamos sabiduría, porque él hubiera querido hablar misterios escondidos más profundos para tener una mejor y más linda comunión con Dios, pero no pudo, porque pues estaban discutiendo, tenían celos, contiendas. Ay, que yo soy de Pedro, de Pablo, de Apolo. Ah, no, yo soy de Cristo, yo soy mejor que ustedes. O sea, estaban como carnales, como niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda sólida. Así que, bueno, hablamos sabiduría, sí, pero entre los que han alcanzado madurez, con ustedes no puedo hablar. ¿Por qué? Porque les falta esto. Le falta la santidad. No puedo. Hay poder, hay manifestación, pero no puedo seguir continuando hablando, no puedo seguir construyendo y edificando para que lleguen a ser completos, para que Dios more y posea totalmente su ser espiritual, mi cuerpo, para que el Señor al final more en nosotros en el espíritu. No puedo avanzar con ustedes. ¿Por qué? Porque pues están fornicando, están adulterando, están llenos de inmundicia, con celos y contiendas. Así que tengo que pararme, detenerme, porque pues le falta esta segunda parte para que su fundamento esté completo. Entonces, estamos en Corintios, Pablo diciendo para que su fe no esté fundada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Ahora, ¿la fundación de nuestra fe debe ser en la manifestación del poder de Dios? Sí, pero también la fundación de nuestra fe debe ser no solamente en el poder de Dios, sino que ese poder tiene que ser traducido en que los dones del Señor están fluyendo en la iglesia con palabra, toda ciencia, y que el testimonio del Señor Jesucristo manifestado por los dones tiene que estar presente en la iglesia. Una iglesia saludable es una iglesia llena de los dones del Espíritu Santo fluyendo, y es una iglesia de santidad, porque la Biblia dice llamados a ser santos, a los santos y fieles que están en Éfeso, a Corintios, a los llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesús. O sea que esa es la verdad, ese es el equilibrio. Entonces, el capítulo 3 dice: no les pude hablar como espirituales, sino como carnales, como a niños. ¿Por qué? Porque pues tenían celos, disensiones. Entonces en el versículo 9
dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Nuevamente, lo mismo que dijo Pablo en la carta a los Efesios. Vamos creciendo para ser morada de Dios en el Espíritu. Y acá en Corintios dice lo mismo. Nosotros somos el edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mide cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, pero también alguno edifica madera, hojas y hojarasca, heno y hojarasca, dice que la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y ahí inmediatamente dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? O sea, ya relaciona todo esto que está hablando de ser edificados como un edificio, estar completos, estar fundados, y que si nosotros trabajamos y fluimos, estemos seguros que lo que hacemos no se va a quemar al último. Y para que no se queme tenemos que andar en santidad, no solamente en el poder. ¿Por qué? Porque inmediatamente dice, por si acaso, ustedes son el templo de Dios, nadie se engaña a sí mismo, porque el templo, el cual sois vosotros, es santo. O sea, no nos engañemos, no nos engañemos. Así que el apóstol Pablo, cuando le dice a los corintios, téngannos pues los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea que Pablo quiere que sea identificado ante la iglesia como un servidor de Dios administrando los misterios del reino de los cielos. Y uno de los misterios del reino de los cielos es que una verdadera iglesia santa, sin mancha, sin arruga, la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que está aquí en la tierra, tiene el fundamento bien puesto. Y ese fundamento está en el poder y en la santidad. El verdadero fundamento son estos dos factores trabajando en una unidad total. Entonces, administrar los misterios de Dios es lo que Pablo está haciendo. Y cuando se enteró de Corinto y lo que estaba pasando, el versículo 19 dice, yo voy a ir pronto a ustedes, Corintios, si el Señor quiere. Y dice, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. O sea que había gente, en la iglesia de Corintios se movían palabras de ciencia, palabras de sabiduría, se movían milagros, el testimonio en todos los dones se movían. En la iglesia de Corintios había poder. Pero hay algunos que están envanecidos y ni siquiera tenían ni santidad ni poder. Y él dijo, yo voy a ir y conoceré, quiero ver, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Entonces hay mucha gente, muchas iglesias que hablan, pero wow. Se jactan de tener la sana doctrina. Sola fe, sola escritura. Sí, bastante hermenéutica, bastante homilética,
bastante teología sistemática, puras palabras, pero no hay poder de Dios. Los dones no fluyen. El testimonio de Dios mismo en el medio de ese pueblo no existe. Dios no da testimonio de que Él está presente. Entonces Pablo dijo, voy a ir, y si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder, aquí lo ver, de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, el reino de Dios no consiste en palabras. ¿Quieres saber que Jesucristo, nuestro Señor, Dios manifestado en carne, está en medio de su pueblo? Tiene que manifestarse poder. Tiene que manifestarse poder. Si quieres saber, iglesia o iglesias de donde quieran llamarse denominacionales, independientes, vamos a incluir los católicos romanos, que también se creen que están en la verdadera iglesia, según ellos, donde el fundamento es Pedro, el primer papa, que cuando el Señor Jesús le dijo, sobre este fundamento edificaré mi iglesia, estaba hablando de la revelación de que Él es el Cristo, Él es Dios manifestado en carne. No, pero el papa es Pedro, y en ese mismo capítulo de la Biblia, Dios lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. Al papa, Pedro le dice, apártate de mí, Satanás. ¡Wow! Tremendo papa. O sea, la Iglesia Católica Romana fue fundada desde un principio, vamos a decirlo bien benignamente, por la sensualidad humana, con la intervención luciferiana y su inspiración satánica. Pero que tenga algo que ver con nuestro Señor Jesucristo, absolutamente nada. Prácticamente nada. Porque están fundados en un hombre, Pedro. Pero la verdadera iglesia está fundada en la roca inconmovible, en Jesucristo como Señor y Dios. Ese es el fundamento en que la verdadera iglesia está edificada y no en un hombre. Entonces, desde el origen están mal, pero vamos a incluirlos como los cristianos del mundo, que son como 1.300 millones, que tienen un líder. Ya ustedes saben lo que enseñamos en la anterior exposición. ¿Quién ordena a los pastores? ¿Quién ordenó a este hombre? Definitivamente no fue el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios es santo, justamente. Y donde hay fornicación, pedofilia, adulterio, mentira, allí no está Dios. Entonces el fundamento de Dios está en el poder de Dios. Número 1. Y en la santidad. El fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es? Conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El fundamento de Dios está firme. Todo aquel que dice que es cristiano, no, yo tengo poder, yo voy a la iglesia, yo canto, ok. Tienes que vivir en santidad. De otra manera estás muerto. Parece increíble, pero sigo predicando prácticamente el mismo mensaje desde que empecé en el principio, porque la iglesia no termina de entender que el único fundamento es exactamente el que el Señor dijo. No existe otra manera. Poder y santidad tiene que manifestarse. El fundamento está firme. Conoce el Señor quiénes son sus hijos, su verdadera iglesia. Y si alguien se cree que es la verdadera iglesia, entonces vive en santidad total. Porque Él es santo y escrito está, hijitos, les escribo para que no pequen. Hijitos, quiero que sepan, quiero que nadie los engañe, porque el que dice que anda en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que tiene comunión con Dios debe andar como Él anduvo. O sea que toda esta palabra que estamos enseñando es la verdad. Ustedes, nosotros, yo me tengo que sujetar a la verdad. No que la verdad se tiene que sujetar
a mi estilo de vida. Para ir uniendo esta enseñanza con la anterior, ¿quién ordena a los pastores? Y este fundamento de nuestra vida, el fundamento de Dios, el fundamento de nuestra fe, que es poder y santidad. Quiero decir que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hoy en día está experimentando uno de sus mejores tiempos en su historia. Porque justamente cuando Pablo dijo, soy administrador de los misterios de Dios, él podía decir eso porque él andaba en este fundamento. Tenía poder y tenía santidad. Pero a la misma vez, ¿qué parecía por afuera? Miren qué parecía. Capítulo 4 Corintios. Dice, ¿ya estáis saciados, Corintios? ¿Ya estás rico sin nosotros reinás? Y ojalá reinases de verdad. Para que nosotros también reinásemos también juntamente con ustedes. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Nosotros somos insensatos por amor de Cristo? Oh, sí, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Vosotros son honorables, pero nosotros somos despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. O sea que prácticamente, pues, no parecía que Dios estaba con Pablo. ¿Por qué? Porque todo el mundo fluía en lo que le daba la gana, pero no había esto. Y lógicamente, pues el apóstol era menospreciado. La iglesia está viviendo uno de sus mejores tiempos. Estamos hablando de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, que según la Escritura es gloriosa, sin mancha y sin arruga. Que yo sepa, la novia, la desposada, la esposa del Cordero, que yo sepa, si el Señor tiene una esposa, que es su iglesia, pues imagínense qué clase de iglesia tiene que ser. Lo mínimo tiene que ser virgen, para empezar. Gloriosa, hermosa, sin arruga. Ya que estoy hablando de hermosa y gloriosa y sin arruga, hay una enseñanza que se llama el atavío de la mujer cristiana. O sea, si no lo han visto, es una de las enseñanzas que nunca me imaginé que tendrían más views o más vistas. Nunca me imaginé, muchísimas vistas. Creo que más de medio millón de vistas, más o menos. Increíble. O sea que las hermanitas, la mayoría pues son mujeres, han ido a refugiarse en esa enseñanza porque en muchísimas iglesias no hay ni poder ni santidad, pero mandan a sus miembros ahí, a las hermanitas, que no se les vaya a ocurrir usar pantalón, que no se vayan a ocurrir usar aretes, ni pendientes, ni mucho menos que se vayan a teñir el pelo. O sea, concentrados en el aspecto exterior, pero ¿qué les importa el poder de Dios y la santidad? Lo importante es que estén con sus faldas largas, lo importante es que tengan su cabello así, sin maquillaje total, porque eso es antimonio, eso fue pues de Jezabel y todo. O sea, se han aprendido todo eso para justificar su vida, que no tienen poder y que no tienen santidad, porque la verdadera santidad no es al externo, el de peinados ostentosos, no, o sea, no, que vuestra vestimenta no sea el externo, concéntrate adentro, porque de adentro salen
los malos pensamientos. Y ahí es donde uno se contamina, en lo que produces desde adentro. O sea, bendita iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Espero que haya sido bendecida. Y para terminar, quiero decir a la iglesia, como estaba diciendo para terminar, vivimos en uno de los mejores tiempos, pero tenemos que aprovechar el ser enriquecidos con todo don, como dice, habéis sido enriquecidos con toda palabra, con toda ciencia y el testimonio en medio de ustedes con los dones. Pero ¿de qué nos sirve todo eso si no lo ponemos por obra con la santidad? O sea, no hay nada. Entonces, acá hay un versículo, capítulo 2, me parece. Dice, ¿cómo se logra todo esto? Dice, cosas que ojo no vio, versículo 9, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, nos las entregó por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, dice acá, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros mismos para disfrutar o que se manifieste el enriquecimiento espiritual en nuestras vidas con el propósito de que Dios more en el Espíritu en nosotros? ¿Cómo lo podemos hacer? Como dice la palabra, por el Espíritu de Dios. Y como escribí la vez pasada, la última enseñanza, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Cualquier espíritu que hable, que manifieste poder, que manifieste conocimientos profundos, que manifieste profecía, que manifieste, milagros, todo espíritu que empiece a manifestarse, pero carezca de santidad, que sea holy, agio total, puro y santo, pues ese fundamento está a la mitad. O sea, la mitad significa 0. Entonces, la clave está en que el fundamento tiene que estar completo. Si el fundamento no está completo con poder y santidad, no hay fundamento. Sean bendecidos.